Así que invitamos al abogado tributarista y contador de Actio Chile, David Monsalve. Bienvenido, David, a Nuevas Mañanas. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno, hoy día te pusieron pizarra, parece que hoy día nos vamos de clase, ¿eh? Exactamente. Y vamos a ver por qué la gente reclama tanto, por qué día a día sube este precio de las gasolinas y nadie sabe por qué. Es un mecanismo complejo, hay que decirlo, porque son muchos los factores los que influyen. En primer lugar, hay que decir que el combustible, el petróleo y sus derivados son el llamado oro líquido. ¿Por qué? Porque mueven el mundo. Hoy en día hay distintas fuentes de energía que se han desarrollado, pero ninguna logra superar al petróleo, aún. Aún. Ahora, pero dentro del contexto, esto de tributación, porque al final la gente dice, oye, hay que cobrar más impuestos. Y hay que entender que cuando hablamos de cobrar impuestos es recurso, ¿cierto?, que se obtiene para el país, para que el país tenga mejores políticas públicas, mejor hospital. Entonces, como se vende mucho petróleo y benzina y así mueve el país, colocar un impuesto ahí genera un flujo de ingresos constante para el gobierno de Chile, para el beneficio de todos los chilenos. Así es. Solo que el efecto no logra el equilibrio, porque uno siente el impuesto, porque uno lo paga, pero lo pagan todos los chilenos, pero ese beneficio de ese dinero como que no lo sienten todos los chilenos. Recauda ¿Ya? 2.500 millones de dólares al año. 2.500 de dólares. De dólares al O sea, año. si eso lo multiplicamos por 1.000, estamos hablando más de 25.000 millones de pesos Así es. al año. Al año. Entonces, ¿Qué hace con ese dinero? vamos a ver... Se le paga a los políticos. Ahí está. Eso, ahora vamos a tener más políticos con lo que se viene. Vamos a explicar cómo funciona. Ya. Bueno, como es llamado oro líquido, es muy cotizado, es muy valorado en el mundo. Son pocos países los que lo exportan, lo que producen y lo exportan. Ok. Estamos hablando que la OPEP, que es la organización que son de países exportadores, son alrededor de 14 países. Por lo tanto, cada, digamos, guerra, contexto geopolítico que ocurra en uno de estos países, tanto los que exportan como los que consumen, genera un impacto en el precio. Porque no hay oferta, porque disminuye el petróleo para el mercado. Entonces, vamos a ver por qué llegamos a 1.250 pesos el litro de la gasolina. No me lo digas, no me lo digas. Los costos de producción del petróleo. Lo primero. Esto, como lo dijimos recién, son los países que extraen el petróleo. Por lo tanto, ocurre una guerra, ocurre un huracán, por ejemplo, como en el Golfo de Estados Unidos, un huracán, Se viene, ¿ah? Época de huracanes ahora. inmediatamente se dispara el precio porque baja la producción. Por lo tanto, hay una mayor demanda y se genera un disparo en el valor final del producto. Ya. El traslado. Chile, en su mayoría, importa el petróleo. Hay algunos yacimientos en Magallanes, pero en su mayoría lo importa. Por lo tanto, ¿qué tiene un costo asociado del flete? Que son estos grandes navíos que traen los barriles de petróleo, los costos aranceles aduaneros, costos de internación y los seguros involucrados por si la carga se cae a ultramar, Ya. se cae en el mar. Entonces, aquí tenemos un costo del traslado, ¿ya? Estos serían los factores externos. Ya. Pero luego hay factores internos. Y vamos al primero, el IVA. Ese famoso impuesto que grava el consumo, es decir, que por cada venta de bien o servicio está el IVA, que es el 19%. Y aquí, Y ya está en 21. y aquí es donde llegamos al famoso impuesto específico a los combustibles. Ese impuesto específico del combustible es lo que dice la gente, mejor saquémoslo para que sea más barato el combustible, pero si lo sacamos, el gobierno deja de percibir aproximadamente 25.000 millones de pesos Exacto. al año. Exacto. Por eso el interés del gobierno es no eliminarlo ni suprimirlo. ¿Y a quién se le ocurrió esta genialidad? Porque es genial, o sea, no lo digo, no, es genial que el gobierno sepa que cuenta con 25.000 millones de pesos para gastar en las políticas públicas. ¿Cuándo partió esto de ese impuesto? Es buena la pregunta. Este impuesto comenzó a raíz del terremoto de 1985. Como las carreteras se destruyeron, Y como ayer tembló. Claro. este impuesto tenía por finalidad reconstruir las carreteras.
Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo pasaron a concesionarios privados quienes las mantenían y al final el impuesto siguió vigente. Es decir, se repararon las carreteras, no. pero el impuesto sigue vigente. One moment. O sea, este impuesto a los combustibles era algo que nace del gobierno anterior, de la Constitución. Ya, ok, pero que tenía un fin: financiar la reconstrucción de Chile. Exacto. Pero en el arcoíris, la nueva democracia, porque yo lo recuerdo muy bien, esto pasó con un presidente socialista, comenzaron a concesionar las carreteras. Sí. Es decir, la gente de la concertación debe haber dicho, ¿sabes qué? Ya no necesitamos este impuesto, hay que sacarlo. Señor Ricardo Lago, Elwin, Frey, Michelle Bachelet, tienen que haber dicho, señores, saquemos este impuesto, porque ya no hay que reconstruir carreteras, pues si en el gobierno anterior se hizo para esto. ¿Y se quedaron callados? No puede ser. Me siento engañado. Hasta el presidente Piñera, desde el Congreso, hubo una resolución para que lo eliminara y tampoco lo hizo. Entonces esto ha sido sostenido en el tiempo. O sea, si aquí hoy día se levantaron unos políticos y saquemos este impuesto porque realmente ya no, pero es que no se puede porque son 25.000 millones que llegan. Claro, Exacto. deben estar asignadas. Tendríamos que ajustar el presupuesto. Exacto. Y esto tiene un presupuesto. Porque, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona. Eso. El impuesto específico tiene dos componentes. Tiene un componente fijo y tiene uno variable. Por eso dice que el cálculo de cuánto estamos pagando en benzina es bastante complejo, no es tan fácil. Es un mecanismo complejo. ¿Por qué un componente fijo? Porque va a depender del tipo de combustible. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, el fijo es 6 UTM por metro cúbico. Y en el caso del petróleo diésel, es 1,5 UTM por metro cúbico. ¿Por qué hace diferencia en este caso, David, la gasolina del petróleo? Es por ¿Para el cobro de impuestos? Es por la refinación que tiene. Tiene un tratamiento mucho más por ENAP, por la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Ya? Y de lo que tiene que es purificar, es decir, viene crudo y lo que hace es refinarlo. Por lo tanto, tiene un tratamiento en el combustible. O sea, los barcos En el hidrocarburo. que traen el petróleo puro. Crudo. Brent. Y se llama. aquí lo tienen que depurar y hacer los procesos industriales para dejarlo en gasolina 93, 97 y petróleo. El octanaje, según el octanaje. Entonces, la UTM va variando mes a mes, unidad tributaria mensual. Ya 58.000 infracciones está este mes. 6 UTM hablamos de 352.000 pesos aproximadamente. Y un metro cúbico son 0,001 litros. ¿Ya? Por lo tanto, si yo multiplico los 352.000 por 0,01, me da 352 aproximadamente. Y en el caso del diésel es una cuarta parte de lo que vale la gasolina. O sea, 88 pesos. Es decir, si hoy día se eliminara la parte fija del impuesto, nosotros estaríamos pagando por benzina 900 pesos, por ahí. En el caso del impuesto, solo son 352 pesos, lo que uno paga por impuesto específico. En caso de gasolina. Fijo, es el componente fijo. Claro. Y en el caso del diésel son 88 pesos por litro. Estamos hablando de litros, lo transformamos a litro. Exacto. Ese es el componente fijo. Y el componente variable tiene un mecanismo que se llama MEPCO, que es Mecanismo de Estabilización de los Precios del Combustible. Que no ha funcionado mucho. ¿Qué es lo no lo hemos percibido así. Quizás ha funcionado, pero no lo hemos percibido así. Pero el MEPCO, se habla harto del MEPCO. Sí, tiene un fondo incluso. Ya. ¿Y qué es lo que hace? Lo que provoca es la estabilización del precio, que no se dispare repentinamente. Eso es lo que el MEPCO es su misión. No es que esté baja, sino que si se dispara, oye, 100 pesos sube la benzina una semana para otra, el MEPCO ayuda a que no sea así. Exacto. A que lo contenga. Si el MEPCO no existiera, el alza sería de 400 pesos más por litro. Si actual son 1.250, ¿ya? Podría bordear los 1.700 pesos por litro, o sea, si no la existiera guerra el MEPCO. En Rusia, si se hubiera traspasado esto que pasó con, o sea, lo que está pasando porque no ha terminado, Rusia y Ucrania,
de una semana a otra podríamos haber subido 400, 500 pesos el litro. El litro, exactamente. O sea, súper inteligente lo del MEPCO para poder sostener una estabilidad económica. Esto trae un fondo que es subsidio. ¿Y cómo opera el MEPCO? Opera a través de una banda de precios. Esta banda es un promedio de los precios, cómo se ha comportado el valor del petróleo, y tiene una banda que es un margen de un 5% arriba y abajo. Por lo tanto, si en el caso de los factores externos dispararan el precio del dólar por barril, ¿qué es lo que pasa? Se activa el MEPCO. ¿Y qué es lo que hace? Hace que baje el impuesto específico. Por el contrario, si baja este rango, hace que suba el impuesto específico. Por eso que es el componente variable del impuesto específico. ¿Ya? Oye, ahora, estamos solo para que aquí nos apasionamos, señor director, con escuchar a nuestro abogado David, que nos está hablando para poder comprender por qué el monto del litro de benzina hay un porcentaje que corresponde a impuestos que utiliza Chile para sus políticas públicas. Pero no es tan solo eso, sino que también hay otras variables, es lo que nos está explicando. Entonces, lo que está haciendo nuestro abogado es explicándonos en detalle para poder tener una comprensión de lo que significa el precio actualmente de los combustibles en Chile y descomponiendo estas variables. ¿Ya? Exactamente. Resumen, solo para seguir con la conversación. A ver, el petróleo en Chile sube porque algunos de los países que producen, que son como 14, baja sus niveles de producción. Entonces sube porque hay menos oferta. Eso escapa a Chile. Lo otro es el costo del traslado hoy día por barco. El transporte marítimo ha subido con lo de la pandemia y todo eso, y eso generó también aumento en los costos. Entonces, parte de lo que hoy día pagamos de petróleo también está asociado y hay dos componentes en Chile que hace que el petróleo sea más caro. Entre ellos, que al petróleo se le aplica IVA. Y eso significa 19% del IVA. Pero además se le aplica un impuesto que fue creado en los años 80 para reconstruir el país después de un terremoto y que se debía de haber sacado, pero ningún gobierno, hasta el día de hoy, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de ninguna parte, ha decidido eliminarlo. ¿Por qué? Porque reporta un ingreso de 25.000 millones de pesos para las arcas fiscales, lo cual permite tener spam y ayudar en lo que es el financiamiento de las políticas públicas. Por eso yo creo que no lo han sacado. Mi detalle es lo siguiente, que el MEPCO recibe subsidio, es decir, de la billetera del Estado colocan dinero allí. Sí. O sea, del mismo dinero que recauda, es como una maquinita que se creó ahí, ¿o no? Exacto, o sea, el fondo que tiene el MEPCO, que era un tope de 500 millones de dólares, se tuvo este año que aumentar a 750 millones de dólares. Y luego hubo otra alza a 1.500 y ahora en 3.000 millones de dólares. Y como explicaba yo antes, lo que hace este fondo es subsidiar cuando el precio se dispara por los factores externos. Ok. Por lo tanto, puede llegar incluso a absorber completamente el impuesto específico. Puede llegar a absorber este fondo. Por lo tanto, si se acaba el fondo, ¿qué es lo que pasaría? Inmediatamente el precio se dispara. Se dispara ya a niveles ya 400, 500 pesos, como hablaba al principio. David, pero al final, entonces, por un tema de política pública, ¿no se podría definir sacar el MEPCO o sea, sacar el impuesto específico, sacar el IVA y dejar directamente esto porque afectaría la economía? Es decir, en un momento vale 500 pesos el petróleo, la semana siguiente vale 1.000. Exacto. O sea, se regiría por la oferta y demanda internacional y la paridad del dólar con el peso chileno. Económicamente no nos conviene porque generaría inestabilidad, dado que nosotros compramos el tema del petróleo. Exacto. Lo que se pretende conseguir con esto es que el peso por el litro se mantenga estable en el tiempo, que no sufre estas alteraciones. Pero también en el caso de las bajas también nos afecta porque sigue estable. Es decir, no hay un ahorro tampoco en el bolsillo. O sea, no pensemos que va a bajar de 1.000 pesos, ya quedó ahí y de ahí hacia arriba. Y finalmente hay que agregar otros componentes, que es el margen de ENAP, que es el mayorista, el que refina el crudo,
y se lo vende a los distribuidores y finalmente el margen del distribuidor, que es la bomba de benzina donde uno va y llena el estanque. Ya. Sí puede. Claro, no, ahora ya no se llena ya. Ya no se llena el estanque de benzina. Que es el margen bruto sería un 8% aproximadamente. O sea, el margen, ENAP es una empresa pública. Exacto, empresa del Estado. De hecho, que opera a pérdida, creo. ENAP Tiene su margen, creo que un 52% margen bruto. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Ah, por eso No, hay si unos tiene- sueldos en ENAP. Tiene su margen. Hay Claro. unos sueldos por ahí que aparecieron la otra vez en la noticia. Ya. Pero, aterrizando, David, lo que tú nos dices es que el monto actual de lo cual estamos pagando de combustible está basado entre todas estas variables. O sea, Sí. el tema internacional, el impuesto específico, este modelo que nos permite que nuestro petróleo no suba y baje repentinamente, bruscamente, sino que baje de a pesos, que últimamente ha estado subiendo más que bajando y que es difícil que baje, a menos que nos vamos toda electromovilidad y la demanda en Chile de petróleo y combustible sea menor, que no sería malo, eso, pero para eso necesitaríamos política pública. Sí. Es decir, tomar los 25 mil millones de pesos y, bueno, sacar lo que es para el Medco y empezar a invertirlo en promocionar energía renovable en el transporte. Es claro, Ya. es la idea actual. O sea, todo dice el desarrollo mundial va a la energía renovable. Porque el petróleo se usa mundialmente. El mayor consumidor de este hidrocarburo es Estados Unidos. Sí. Claro, que ese es el otro detalle, porque oferta y demanda. Decimos, ya, ¿quiénes son los que compran harto petróleo? Las grandes potencias. China, Estados Unidos, Europa. Y Chile tenemos que asumir el costo. Ahora, ENAP, por ser empresa pública, ¿debe tener utilidades? ¿O podría trabajar a no tener utilidades? Es una empresa mixta. Y esa no es pública. ¿En la bolsa también? Tengo entendido que no, que NAP no está. O sea, hay privado y público. Sí, o sí, parece, ¿no? Bueno, una buena pregunta para poder... Habría que revisar. Sí. Pero, David, lo importante del tema que nos trae en el día de hoy es un poco visibilizar que ese monto del precio no es tan solo el impuesto específico, sino que hay otras variables, pero entre esas otras variables está el IVA, que podría sacarse, y ahí bajaríamos 19% inmediatamente el valor, pero todo lo que es quitar impuestos hoy día no es posible porque los gobiernos se acostumbraron a gastarse ese dinero, así que en realidad en nuestro presupuesto y es una forma que lo positivo que yo veo de esto es que sería peligroso que el petróleo hoy día vale 500, mañana 1000 y después 1500 y después 900. Estos movimientos bruscos de semana a semana, porque claro, se fija semana a semana, mucho la economía, ¿cierto? Sí. Afectaría mucho la economía. Entonces es sano tener el Medco. Lo que no es sano es la cantidad de impuestos que recaudamos, y quizás deberíamos ya irnos cambiando a electromovilidad. Entre estos dos impuestos, ¿Ya? estamos hablando del 50% del valor final. Ya. Y con eso se despide ahí. De los 1.200 que usted paga benzina, 600 es de impuesto interno pero eso nosotros lo disfrutamos. Ahora, no con las carreteras, porque acuérdense que las carreteras están concesionadas. ¿Sabes lo que? Otro tema. ¿Sabes que por eso me gustan los números? Porque más allá de los colores políticos, uno puede decir, oye, quizá la Concertación cuando gobernó en su periodo podría haber dicho, ¿sabes qué? Saquemos este impuesto específico porque ya no aplica. Y se quedaron con él. Esto es como que es raro porque eso no, como que no es muy positivo. Pero bueno, estamos en cosas evidenciando, y gracias, David, por traernos esta información que tiene que ver con el tema tributario, y se despide de esa forma, David. De los 1.200, 600 pesos es puro impuesto que se cobra a todos los chilenos. Así es. Gracias, David. Muchas gracias. Muy bien. Recuerde, Actio Chile, actiochile.cl, abogados tributaristas, toda la asesoría que usted necesita, actiochile.cl, para que usted también se sume y se haga parte de lo que significa a veces el mundo tributario, impuestos, los impuestos.